Buenas noches, ¿qué tal estáis? Venga, hoy vamos con otra sesión más, ¿no? Del curso de Twitch. Eh, Justamente la semana pasada, ¿no? Con un poquito más de pelo, por lo que se me ve, ¿no? Vimos la parte de programación orientada a objetos, vimos estas partes, ¿no? De funciones, acabamos con ello. Y vamos a seguir hoy con una parte un poquito más especial, ¿no? Comenté la clase anterior, que justamente íbamos a hacer hoy un videojuego utilizando todo lo que habíamos visto en estas clases anteriores. Además, hoy, bueno, pues para mí en este caso son 2 semanas en las que llevo retransmitiendo por Twitch, entonces un poco era una forma, ¿no? De celebrar en este caso las horas que ya llevo, ¿no? Retransmitiendo por aquí. El juego un poco lo que consiste es hacer algo breve, ¿vale? No esperéis, obviamente, que vayamos a hacer un juegazo, sino simplemente poner en práctica todo lo que hemos visto, ver algunas cosillas, ¿no? Algunas cuestiones avanzadas que quizás pues, no pueda entrar en mucho detalle por cuestión de tiempo, de cara a lo que quiero organizar respecto al curso, pero por lo menos que tengáis unas nociones, ¿no? De todo lo que estamos viendo y por dónde se puede ir en estos casos. Insisto, no va a ser un videojuego muy amplio, muy avanzado, pero por lo menos sí que os va a gustar. Yo creo que cuando acabemos con él, cuando podáis verlo y hacerlo funcionar, vais a poder añadirle más cosas o vais a poder añadir más contenido. Por lo menos eso puede ser divertido. Quizás lo que podríamos hacer incluso es algún tipo de muestra qué haces con este proyecto, ¿no? Y a ver a dónde puedes llegar, a ver si puedes añadir a lo mejor otro tipo de enemigos, si puedes añadir otro tipo de disparos, y siempre pues motivando un poco para que, bueno, que pongáis en práctica todo lo que estamos viendo. Entonces, en modo resumen, como os decía, hoy lo que tenemos que ver sobre todo es eso. Empezar, ¿no? No sé si nos dará tiempo en la retransmisión de hoy, yo espero que sí, que por lo menos la parte más importante la podamos realizar y que veáis cómo funciona algunos conceptos básicos también del videojuego por dentro. Con respecto a cuestiones, ¿no? de esta semana, justamente de la clase anterior lo estaba comentando por Twitter porque se me olvidó subir los ejercicios que habíamos hecho la semana pasada, ¿no? Uy, con la semana pasada estoy hoy, toda la semana pasada para mí. Perdonar, los ejercicios que habíamos hecho el jueves pasado y en este caso no estaban en GitHub subidos y gracias por avisarme porque la verdad es que se me había pasado por completo, ¿vale? Al final termino las clases, ¿no? Y como termina siendo la hora de cenar y todo esto, al final uno ya no sabe ni qué le queda por hacer. Venga, pues con todo esto, como siempre os comento al inicio, tenéis el enlace en el chat, ¿no? Las redes sociales, si le dais acerca de, tenéis el resto de enlaces, podéis observar también el resto de clases de forma diferido, podéis visionarlas y bueno, también os puedo comentar y preguntaré según os vayáis uniendo cada vez más personas. Estoy dándole vueltas, ¿no? Si coger todo este contenido que de alguna manera estoy publicando en Twitch, sobre todo porque tarde o temprano, bueno, pues al final, si no sois suscriptores, si no sois seguidores, pues termina desapareciendo, ¿no? Entonces no sé si coger todo ese contenido y prepararlo en este caso para YouTube, ¿no? Y hacerme un canal con esto y mucho más contenido que quiero preparar, ¿no? Que le estoy dando vueltas para poder avanzar por ese camino. Entonces, bueno, pues con todo eso era para que os hicierais una idea de cómo se está moviendo. Sigo dando trabajos con el tema bueno, pues del diseño del canal. Hay cosas que me gustan, tengo cosas que investigar. Sé que está siendo un poquito lento, yo me hubiera gustado a lo mejor antes de acabar el curso tenerlo, pero la verdad es que en este momento no sabría deciros, ¿vale? No sabría en este caso cómo puede evolucionar eso. Venga, ¿qué más? Bueno, pues con respecto a lo de siempre, recordar que tenéis, como decía en los enlaces, Discord, tenéis en este caso Twitter y tenéis también los proyectos de GitHub. Tanto podéis seguirme a mí como podéis seguir a los proyectos o podéis comentar cualquiera de estos temas, ¿vale? En Discord, pues al final lo bueno que tiene es que podemos intercambiar preguntas, sí que hay varios de vosotros que habéis preguntado, que yo os respondo, ¿no? Entonces aprovecharlo porque, bueno, es una forma directa en la que quizás no es un asesoramiento, bueno, pues, eh, ¿cómo decirlo?, de pago, ¿no? Pero por supuesto, si os puedo echar una mano en la medida de que mi tiempo tenga disponible, no tengo ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma más que tenéis de que podamos estar en comunicación, que podamos tener esa interacción y que al final, pues, si estáis aprendiendo Python o estáis aprendiendo cualquier otro lenguaje, os va a ayudar, ¿vale?
Bueno, pues yo creo que sin tirar más tiempo vamos a empezar a construir ese videojuego que estábamos hablando. Recordar algo de naves, algo sencillito. Aprovecho para ir comentando alguna cosilla más, ¿no? Vamos a cambiar esto por aquí. Venga. Vale, como siempre, pues os recuerdo al final el repositorio, ¿no? Donde está todo el canal, con todo el tema de los ejercicios. Ya sabéis que esto siempre lo comento, siempre soy un poco pesado con estos temas. Venga, de todos los proyectos que tengo, ¿no? De las contribuciones que voy poco a poco aportando, siempre que no sea trabajo, ¿no? Hay un proyecto que es Snake, que creo que en alguna ocasión también os lo he enseñado, que podéis ver el código, podéis descargarlo y, bueno, pues prácticamente trastear con él, que es para lo que lo he subido. Bueno, pues aparte de esto, vamos a basarnos un poco en algunos conceptos que venía de este proyecto. Por ejemplo, en la parte del main podéis observar que teníamos pues algo de hilos, que esto lo explicaré ahora después, y luego pues tendríamos algunos conceptos sobre cómo funciona el juego por dentro, ¿vale? Nos vamos a basar un poco en esto porque al final vais a ver que determinados problemas se tienen, ¿no? Si no se hacen las cosas bien. Ya iré matizando estos temas. Venga, pues con todo esto, con lo que estamos en este caso explicando referente al juego, ¿no? Y a lo que vamos a hacer, pues ya os digo que lo vais a poder consultar y seguramente lo voy a subir en los ejercicios para que podáis consultarlos. Tengo dudas si subirlo en el enlace como tal del curso de Twitch o lo encontraréis como otro repositorio, ¿vale? Seguramente cuando acabe esta retransmisión de hoy, pues le daré una vuelta y os lo subiré y os lo pasaré por redes sociales, por supuesto, para que podáis consultarlo. Venga, pues con respecto a esto, vamos a empezar a compartir ya Visual Studio. A ver si por aquí lo encontramos rápido. Al final, contra más aplicaciones tenemos, más difícil es saber qué tienes que compartir, ¿no? Es un poco curioso. Venga, pues con esto vamos directamente a meternos en faena. Como sabéis, pues nosotros hemos venido trabajando con una serie de ficheros en esa carpeta de ejercicios que es lo que tenéis arriba y vamos a cambiar un poco la forma de trabajar. A ver, recordar que al final cuando establecemos una aplicación o vamos a algo más real, más robusto, a una situación más de producción, suelo llamar de producción, pero estoy hablando de una situación real, no una demostración, no un ejemplo, no un proyecto de prueba, ¿vale? Una situación en la que tendemos a ir a algo más real. Al final no se trata de hacer un pequeño script y simplemente lanzarlo, ¿vale? Eso realmente ni en los casos en los que necesito algo muy específico es tampoco recomendable, porque cuando vamos a hacer algo, pues al final tiene que haber una serie de pruebas, tiene que haber una serie de logs, tiene que haber una serie de cuestiones, ¿no? Que rodean a ese desarrollo. Entonces ya os digo que normalmente no vamos a trabajar con un solo fichero, que es algo que voy a explicar nada más empezar. Vamos a trabajar con varios. Y eso, simplemente esa división que vamos a tener a través de tener múltiples ficheros, ya me va a facilitar una cosa muy, muy importante. Y es que voy a poder separar lo que considera o lo que consideramos, mejor dicho, el tema de la consola con lo que consideramos el resto de funciones, bueno, pues que mi aplicación tenga. ¿Esto qué ventaja va a tener? Pues que cuando empiezo a separar las cosas, igual que hemos visto con funciones, igual que hemos visto con programación orientada a objetos, si lo empiezo a separar con el tema de ficheros, también lo que me va a permitir, ¿de acuerdo? Es que el tema de consola lo voy a poder tener en un solo fichero y el resto en el resto de elementos. Si mañana me quiero llevar, por ejemplo, ese mismo juego que vamos a hacer hoy de naves, me lo quiero llevar a un desarrollo web, ¿de acuerdo? Con Flash, con Python lo podemos hacer, quizás lo más fácil es con Flash y a lo mejor queremos pintarlo en un canvas, ¿no? Bueno, pues la misma lógica que hagamos para este juego de naves, es muy posible que la podamos aplicar ahí. Entonces, si yo separo siempre lo que es la visualización de lo que tiene que ver con la lógica del propio producto, pues siempre me va a ayudar, ¿vale? Siempre va a ser algo más sencillo de trabajar por ese camino. Entonces, bueno, ¿cómo podemos abordar algo de este estilo? Pensar que cuando vamos a hacer una solución a un problema, parte por una carpeta, ¿vale? Siempre vamos a tener una carpeta. Y a partir de esa carpeta, pues en elementos, o ficheros, o más carpetas, o ejecutables, o lo que corresponda. Y dentro de esa carpeta vamos a tener esas distintas distribuciones de ficheros. Entonces, tal y como nosotros avanzamos, yo me voy a crear en ejercicios una carpeta, vamos a llamar en este caso naves, ya pensaremos o me comentáis sugerencias, ¿no? Sobre el nombre de queréis que le demos. Y una vez que tengo esa carpeta, lo que vamos a trabajar es de forma relativa a esa carpeta. Para ello,
vamos a abrir esa carpeta que tenemos dentro, ¿vale? No lo veis, pero un segundito que lo seleccione y podéis ver cómo al final la pantalla parpadea y nos aparece únicamente naves, ¿no? Que es el nombre de la carpeta que nosotros tenemos creado. Si abrimos, por ejemplo, también una consola, fijaos que, bueno, veis todo el directorio de mi equipo y veis cómo estamos en ejercicios naves, ¿no? Todo lo que haga aquí, todo lo que escriba de esta manera, pues al final vais a poder que tiro de ese directorio, ¿vale? Venga, pues con esto lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a tener múltiples ficheros, pues la pregunta más obvia es decir, bueno, ¿y por qué fichero comienzo, no? ¿Cuál es el primero que lanzo? Entonces, siempre que tenemos algo de este estilo, da igual también el lenguaje que tengamos, se suele partir de un fichero que sea main, ¿no? Algo que me esté indicando que es el principal, de inicio, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero tiene que tener algo descriptivo que va a ser el comienzo. Si no, pues al final, si vais a otra persona a intentar lanzar vuestro proyecto, pues no sabe qué es lo que va a tener que lanzar, ¿no? Entonces, por ello os digo que por ese camino es por donde vamos a empezar. Y para ello vamos a crear un fichero en .py, ¿vale? Que es donde vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con consola, en esa parte. El resto, pues iremos viendo en el resto de secciones, pues qué vamos desarrollando. En este main, insisto, solamente la parte de consola, por lo tanto hay muchas cosas que vamos a tener que sacar de aquí, no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se muevan las naves, pues no tiene sentido que esté en la consola, tendremos que tener algún proceso en alguna parte que haga que la nave se mueve y que me permite, en este caso, pues controlarlo a través de la consola, ¿vale? Entonces vamos a tener que separar bastantes cosas. Venga, también vamos a trabajar con programación orientada a objetos. Lo vimos la semana pasada. Dale con la semana pasada, estoy pesado hoy con ello. Lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos que la programación orientada a objetos, cómo podíamos aplicarla, e insistía mucho en que la programación orientada a objetos al final sirve para muchas cosas, no solamente para estructurar datos. Eso es quizás lo más básico, lo más sencillo, pero nosotros vamos a poder utilizarla para cosas mucho más interesantes. De cara a cómo podemos en este caso hacerlo funcionar, ¿no? Vamos a tener que dividir esa programación orientada, esas clases que estábamos hablando este jueves, en distintos ficheros, ¿vale? Por cada clase, un fichero. Sé que no estamos obligados en Python, en otros lenguajes tampoco es obligación, quizás en lenguajes como César o Java, pues sí que hay una obligación, sí que vamos a atender a ello, pero normalmente no hay una obligación de por sí en todos los lenguajes, ¿vale? Entonces, aunque no la haya, igual que nos pasa en Python con el punto y coma o en otras situaciones o en otros lenguajes, yo lo que siempre recomiendo es al final pensar en las buenas prácticas. Si tengo una clase y tengo un problema con una clase, si me voy a ese fichero de la clase, tenga 100 o tenga 2000 líneas, va a ser más sencillo de saber por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Si al final tengo todo en un solo fichero, pues vais a tener que gastar el ratón hasta que al final, bueno, pues tengáis que comprar los otros, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar tanto a la lectura como a la comprensión del código y también, que es muy importante, a ver cómo hacerlo funcionar, ¿no? A que no tengamos problemas para identificar dónde puede estar el problema, ¿no? O a corregir o a mejorar, vale. Creo que vais entendiendo, ¿no? Al final se trata de muchas cuestiones que nos ayuda la distribución, en este caso, del código. Venga, pues con esto en cuenta, nosotros ahora mismo, respecto a lo que tenemos pensado, a lo que vamos a necesitar trabajar, pues vamos a tener que trabajar con varios objetos, con varios objetos y, por supuesto, con varias clases. Podemos pensar en un juego de naves y vamos a bocetar un poco qué sería lo que vamos a tener en mente. Dame un segundo que abra por aquí una aplicación que nos va a gustar bastante para hacer este tipo de contenido, ¿vale? Un segundito. A ver que lo comparta y lo vais a poder ver. Vale, no sé si quiere esto seleccionarse o no me quiere seleccionar esta aplicación. Me deja un poco... A ver si haciendo algo me quiere dejar. Vale, quiero al fin y al cabo abrir una especie de pizarra, ¿vale? Que tiene herramienta, en este caso Microsoft, ¿no? Como cualquier otro sistema operativo. Pero la verdad es que no me quiere seleccionarlo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Cojo la aplicación que tengo en este caso en la pantalla completa, ¿no? Y bueno, pues va a ser más sencillo dibujarlo así y ya está. Venga,
el juego de naves, ¿no? Un poco en qué se basa o por dónde vamos a ir con estos caminos. Eh, lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta que tenemos unas limitaciones que están en consola. Yo no puedo pintar gráficos, obviamente no tengo capacidad de hacer cosas en 3D sin complicarme mucho la vida, ¿no? Entonces tengo que recurrir a lo más básico. Lo más básico al final son caracteres. Yo puedo dibujar a lo mejor una nave, pues a lo mejor con cualquier carácter, ¿no? Puedo a lo mejor hacer una V y saber que en este caso van a ser, pues por ejemplo, naves que a lo mejor van bajando. O si queremos hacerlo lateralmente, pues podríamos hacer un mayor que o un menor que para naves que al final nos puedan interpretar que vamos hacia un lugar o hacia otro. Ya os digo, se trata de darle un poquito de imaginación respecto a los caracteres y cómo lo vamos a emplear. Entonces, bueno, pensad en conceptos quizás sencillos en los que vamos a tener una pantalla. No sé si preferís de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Bueno, comentármelo si tenéis en este caso cualquier sugerencia, ¿no? Buenas, Jatomas, no te había visto en este caso, así que bienvenido y a ver qué tal, a ver si te gusta en este caso lo que tenemos hoy preparado, ¿no? Es un juego de naves por ponerte un poco en situación. Entonces, bueno, como comentaba al final, se trata de bocetar un poquito. Si no tenéis cualquier herramienta, si al final esto os complica mucho con ratón, pues tirar de papel y boli, que siempre va a ayudar. Diseñé lo que diseñéis, o una página web, o un videojuego, lo que sea. Entonces, bueno, a nivel de cómo funcionar, podemos tirar a lo mejor de arriba abajo. Nos puede ser un poco más clásico en ese aspecto. Y vamos a pensar que vamos a tener una zona, vamos a pintarlo algo de este estilo. Una zona en la que vamos a mover a nuestro personaje. Nuestro personaje, pues no sé, podemos hacer que sea, por ejemplo, una O. Y esa O, pues al final se va a desplazar únicamente de forma lateral, ¿vale? Por lo tanto, no puede salirse por un sitio y no va a volver por el otro, sino vamos a tener que restringir el movimiento, ¿de acuerdo? En las dos posiciones. Un poco para que veáis qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Y que luego, pues, podamos pensar sobre ello para poder hacerlo. Aparte de tener esto, como os comentaba, vamos a tener naves que bien con Vs o bien como queramos realizarlas, que van a ir bajando, ¿vale? Vamos a ponerlo de otro color para que así también lo veáis más claro, ¿vale? Entonces van a ir bajando y por supuesto, si esas naves nos chocan, ¿no? Con nuestra nave principal, pues vamos a tener que hacer, bueno, pues o una pérdida de vidas o que pierda la partida, lo que queramos, ¿no? Pero eso también tenemos que trabajar sobre ello. Aparte, tanto en este caso nuestra nave que tiene que disparar, ¿de acuerdo? Como también, vamos a hacerlo en rojo, también las naves también pueden disparar. Entonces tenemos varios elementos. Tenemos la nave principal, el player, como queráis llamarlo. Tenemos la sucesión de naves que van a ir teniendo que salir poco a poco. Tenemos el tema de disparos, tanto los propios como de las máquinas enemigas. Y bueno, pues el objetivo de todo juego básico. Al final tenemos que tener algo que sea o que me otorgue puntos. Sin esto, pues vamos por mal camino, ¿no? No vamos a poder avanzar porque al final no voy a saber qué sentido tiene, ¿no? Es quizás lo más básico que podemos aplicar en este punto. Entonces, una vez que recogemos el tema de puntos, una vez que vemos cómo interactuamos con las máquinas, tanto que si le da un disparo nuestro, como si nos da un disparo suyo o una nave suya, ¿no? Pues ya vamos a tener aquí como mínimo, ya os digo, trabajo para hoy. Quizás, pues dependiendo cómo sea, cómo vayan surgiendo esas preguntas, podemos alargarlo a una segunda clase o una tercera, ¿no? Si al final también nos gusta. Entonces, bueno, esta es más o menos la idea. No sé, los que por ahora estáis por aquí, ¿vale? ¿Qué os parece? No sé si tenéis alguna idea más, si queréis que apliquemos algo más divertido todavía a este juego. Ya os digo, me parece algo sencillo, pero si queréis a lo mejor meterlo lateralmente lo podemos meter. Si queréis a lo mejor que la máquina, bueno, que el jugador se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, también lo podríamos hacer. Cada vez lo complicamos más, ¿vale? Pero por supuesto que podríamos meter luego lo que sea, ¿no? Vale, recordar otras partes que os decía. Una vez que planteemos este juego y que nos pongamos manos a la obra de hacerlo, pues quizás estoy por animarme a lo que os decía al inicio, de subir el código y decir, oye, venga, a ver quién hace la modificación más chula, ¿no? A ver quién se anima a hacer algo más divertido con esto que tenéis. Pues metiéndole otro tipo de elementos, metiéndole efectos o lo que queráis, ¿no? Eso os puede servir para practicar y bueno, si os gusta este tipo de situaciones, pues quizás
va a ser divertido para todos, ¿no? Venga, pues con esto en claro y viendo un poco por dónde vamos a ir, vamos a dejar este dibujo a un lado y vamos a convertir esta imagen precisamente en ese trabajo que os venía comentando en Visual Studio. Venga, para ello vuelvo a compartir Visual Studio y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que necesito para, para poder trabajar, ¿no? Para poder en este caso manejarme con respecto a los datos. Lo más inicio, de cara a estructurar datos. Pues quizás lo más básico podríamos hablar de un vector de 2 dimensiones. ¿Vale? ¿Por qué hablo de un vector de 2 dimensiones? Porque pensad que si vamos a representar algo en una imagen, ¿no?, bidimensional, pues al final tenemos que tener 2 posiciones, la X y la Y. Si yo lo establezco en una clase, si estructuro esos datos a través de ese camino, pues ya me va a ser más fácil recorrerlo, más fácil iterar sobre ello, más fácil leer cualquier dato, ¿vale? Entonces, eso ya me va a ayudar. Entonces, vamos a empezar quizás por lo más sencillo y vamos a establecer una clase y esa clase pues que tenga justamente lo que os estaba diciendo. Vector de 2 dimensiones, el nombre, como veis, del fichero y de la clase es el mismo, eso nos va a facilitar entender un poco por dónde van los tiros, y luego vamos a definir 2 funciones que, bueno, nos pueden resultar útiles ahora o más adelante. Quizás voy a comenzar con una y luego ya vemos si metemos la otra. Vamos a construir un método. Recordar que el init es un método especial que consiste en un constructor que nos va a permitir pasarle parámetros y, bueno, pues inicializar, por ejemplo, propiedades o variables que nosotros vayamos a necesitar. Y vamos a empezar por esa X y esa Y, que es lo mínimo que necesitamos para cualquier cosa bidimensional. Una vez que le paso los datos, bueno, pues a la propiedad X le paso la X y a la propiedad Y le paso la Y. Insisto, ahora mismo esto no nos otorga realmente grandes cambios. Lo que nos está permitiendo únicamente es que va a ser más fácil para nosotros. Nos estamos ayudando, en este caso, al construir una herramienta, ¿vale? Es como si hubiéramos hecho un martillo y antes de poner un clavo, pues bueno, me va a ser más fácil que si le estoy dando con el puño cerrado, ¿no? Entonces, por aquí es por donde vamos a empezar, con un vector de 2 dimensiones. ¿Cómo vamos a continuar esto? Pues vamos a continuarlo con el siguiente elemento más básico que podríamos necesitar para representar algo, ¿no? Que consiste en una mezcla de un vector de 2 dimensiones, ¿no?, y un carácter. Son las 2 cosas que necesitamos y para ello vamos a hacer otra construcción que en videojuegos se utiliza mucho, que se trata de un GainObject, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así en el lateral, que seguramente nos va aclarando un poco. Entonces, a través de este vector de 2 dimensiones vamos a alimentar, ¿de acuerdo?, otra clase. No es que vamos a hacer una herencia, no vamos a ir por ese camino, sino que se trata que la estructura de vector 2 dimensiones va a estar dentro en una propiedad, ¿no?, que vamos a tener en el GainObject. Y bueno, pues rellenando esa parte necesito un GainObject y vamos a hacer también ese constructor, ese método especial, y necesitamos pasarle una serie de datos. ¿Qué es lo mínimo que necesito? Pues necesito un carácter, ¿vale? Necesito pasarle qué representación voy a tener, puesto que recordar, estamos en consola. Tengo que ver de alguna manera cómo voy a representar estos datos. Entonces, ese carácter es el que vamos a tener de representación de lo que vamos a pintar en pantalla. Y después vamos a tener 2 valores, tanto X como Y. Con esto vamos a poder declarar un objeto que esté en una posición y que tenga un dibujo, una forma de representarse. Y para guardar estos datos, pues igual que hemos hecho con otros temas, ¿no?, pues cogemos el carácter, lo guardamos y cogemos tanto la X y la Y y lo guardamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tenemos un vector, bueno, pues no voy a hacer sel.x y sel.y, ¿vale? Eso ya lo he hecho en el vector. Vamos a coger y vamos a guardar la posición. Y la posición va a ser el vector de 2 dimensiones donde le voy a pasar la X y la Y, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de un GainObject voy a tener un objeto de vector 2D que va a ser posición. Entonces, de esta manera, cada vez que yo recorra un GainObject, cada vez que yo trabaje con ello, voy a poder recorrer esa posición con su X y con su Y, ¿vale? Estoy estructurando datos. Para eso es para lo que me sirve. Venga, ya os digo, si
estoy yendo muy deprisa, si a lo mejor estoy comentando cosas que, bueno, pues que a lo mejor no termináis de entender o tenéis preguntas, recordad que tenéis el chat, ¿vale? Y preguntarme lo que queráis. Puedo volver atrás o puedo poner otros ejemplos si es necesario. Venga, pues con esto, ¿qué problema tenemos al tener múltiples ficheros? En Python no es un lenguaje compilado, por lo tanto, para mí vector 2D no existe. Si yo simplemente ejecuto el GainObject, ¿vale? Pues el GainObject se va a ejecutar porque es una clase, no pasa absolutamente nada. Pero si me estoy creando un GainObject de prueba, en el que le paso pues un carácter, el que sea, fijaos que puedo pasarle cualquier tema porque es una variable de Python, ¿vale? Le puedo pasar desde un número, un texto, lo que quiera, me lo va a llegar a aceptar. Y luego le voy a pasar dos posiciones. Ahora, si ejecuto el GainObject, pues como veis lo voy a poder construir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este vector 2D realmente no voy a saber dónde está, ¿vale? Entonces, para evitar estas situaciones, lo mejor es que vayamos identificando una relación entre ellos, ¿no? Esto también en todos los lenguajes se utiliza, tanto las importaciones o como se llamen, ¿no? En sus respectivos lenguajes, como el tema de los namespace. También se suele construir en esa manera para seguir teniendo otro tipo de agrupaciones que me permitan, pues, bueno, no tenerlo todo en el mismo sitio, ¿no? No hacer ese código espagueti que a algunas personas tanto les gusta. Entonces, cuando yo he puesto el vector 2 dimensiones, ¿por qué me ha funcionado? Porque como veis, automáticamente el IntelliShell que tengo me lo ha rellenado, ¿vale? Me ha puesto el vector de 2 dimensiones. Si no lo pusiera, ahora sí que voy a poner esto así para que veáis el error. Si no lo pusiera y lo intento ejecutar, ahora sí que voy a tener ese problema, ¿vale? El vector 2 dimensiones no me lo detecta. Lo que os decía, necesito indicarle a mi programa que coja el vector de 2 dimensiones y lo utilice. Siempre en las importaciones, recordar otra parte. Voy a importar en cada fichero lo que necesita ese fichero. Y tengo que tener cuidado de no tener importaciones recursivas, que al final vaya de un sitio a otro, de un sitio a otro, ¿no? Y sigue importándome lo mismo porque al final eso en Python y en casi todos los lenguajes es un error, ¿vale? Entonces, por ese camino no se puede avanzar. Venga, volviendo a lo que teníamos antes, teníamos que del vector 2 dimensiones de ese fichero, lo que me quiero importar es el vector de 2 dimensiones. Por lo tanto, es como si yo hubiera cogido esta clase y la hubiera echado aquí, ¿vale? Es exactamente el mismo funcionamiento. En vez de tener esto duplicado o n veces en todos mis ficheros, pues simplemente lo importo y ya voy a poder trabajar con ese vector de 2 dimensiones sin problema. Recordar, las importaciones lo ponemos arriba y también en Python se suele recomendar que se deje una línea en blanco al final de todos los ficheros, ¿vale? Esto es una parte que se suele recomendar para el compilador, en este caso tenga menos problemas. Bueno, el compilador, el interpretador, perdonadme. Vale, pues repasando un poquito hasta ahora. Vamos a construir un juego de naves, hemos declarado un vector de 2 dimensiones para poder representar algo en una posición de 2 dimensiones y tenemos el vector de 2 dimensiones que vamos a utilizar en ese GainObject donde vamos a tener un carácter y una posición. Para eso a nosotros va a ser un objeto de juego, ¿vale? Venga, pues una vez que tenemos estas dos partes vamos a hacer algunas pruebas respecto a lo que estábamos hablando. Necesito pues ver cómo voy a implementar todo esto en la consola. Yo os estoy hablando de estos dos conceptos porque obviamente para mí son cómodos y son conocidos. Pero vamos a ver cómo esto se va a relacionar o cómo vamos a tener que implementar todos estos temas. Lo cierro por ahora y vamos a basarnos en algo sencillo. Necesitamos representar de alguna manera el mapa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos de cara a representar el mapa? Pues las dimensiones del mapa. Por ejemplo, si yo tengo... vamos a poner una tupla, ¿vale? Así solo podemos cambiarlo cuando nuestra aplicación esté parada. En el que vamos a tener pues dimensiones, por ejemplo, ya veremos si luego lo llevamos a un sitio o a otro, y vamos a tener valores tanto la X como la Y. En este caso van a ser el número de caracteres. Vamos a empezar a lo mejor por 10 por 10, por tener algo cuadrado, y vamos a ver cómo podemos representar esto en pantalla. Vamos a empezar con un for. Tenemos que recorrer algo dos veces, entonces dos for anidados nos van a ayudar bastante. Y vamos a empezar por las filas que haya a lo mejor en un rango de 0. Venga, gracias Miguel por ese follow. Desde 0 hasta la dimensión
en este caso 0, ¿vale? Que es decir, ese número que tenga en esa primera dimensión. Con esto lo que voy a ir creando son las filas. Lo siguiente que necesito es recorrer los valores, ¿vale? Para ir pintando. Entonces, por cada valor que haya, bueno, pues vamos a hacer otro rango de 0 a las dimensiones 1, por ejemplo. Ya os digo, es simplemente para que veáis cómo podemos pintar algo en 2 dimensiones en consola. Entonces con 2for voy a poder tener 2 recorridos y por cada elemento ir pintando algo. Venga, vamos a pintar a lo mejor un 0 y vamos a decirle que en el carácter final, una vez que hemos hecho el print, no nos salga un salto de línea. El salto de línea lo vamos a controlar nosotros. Y lo vamos a hacer cuando finalice el segundo for, que esto ya lo hemos hecho en algún momento, para que cuando haya acabado de pintar esa fila, bueno, pase a la siguiente, ¿vale? Somos nosotros que estamos controlando ese salto de línea. Si esto lo ejecutamos, y no he metido la pata en nada, ¿vale? Que como veis parece que no, lo que tenemos al final es una representación de esos ceros y tenemos como si fuera una malla. Entonces a partir de aquí nosotros nos podemos hacer una idea de cómo pintar las cosas. Cuestiones que podríamos ver. Si por ejemplo le doy un espacio entre cada elemento, cuando lo ejecuto, pues la malla se estira un poquito más. Nos da a lo mejor más juego, más espacio entre los caracteres y de esa manera podríamos ir viendo cómo colocar las cosas. Yo os comentaba hacerlo a lo mejor más grande, ¿no? Al final antes los monitores eran de 4:3, eran más cuadrados. Hoy en día tenemos casi todos pantallas panorámicas, entonces vamos a aprovechar un poco más el largo de la pantalla. Y vamos a ver qué vamos a necesitar, ¿no? El primero, como lo estamos metiendo como filas, estaríamos hablando de la Y, y el segundo para nosotros sería la X, puesto que es la segunda dimensión que estamos utilizando. Les vamos a poner en este caso 30 y vamos a ver qué tal se nos ejecuta. Vale, pues aún así lo he hecho mal, ¿vale? Perdonadme. Lo he dicho al final al revés y eso que al principio lo había comentado correctamente. Venga, ahora sí. En el primer lugar tenemos esa X, en el segundo tenemos la Y y a la hora de recorrerlo fijaos la malla que tenemos. Podemos ampliarlo más, recordar que a la hora de la verdad podríamos hacer a lo mejor algo de este estilo y a la hora de ejecutarlo, ¿vale? Para que lo veáis, pues ya tendríamos una pantalla bastante amplia, ya aquí podemos pintar muchas cosas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para que os hagáis una idea. Vamos a buscar cada una de estas posiciones y yo voy a ir pintando en cada una de ellas. De esa manera, si yo quiero hacer un desplazamiento, pues si está aquí la nave y se desplaza hacia abajo, pues tendré que borrarla de aquí y volverla a pintar abajo, ¿vale? Esto continuamente para generar esa animación. Lo mismo para nosotros, tenemos que mover la pantalla, ¿no? Nuestro player o nuestra nave para de un lado a otro para generar ese movimiento, igual que los disparos, ¿no? Cuando ocurra que esté un disparo y una nave o una nave y una nave en la misma casilla, pues tendremos que ejecutar algo, ¿vale? Es el momento en el que tenemos que ir viendo cómo interactuar una cosa con la otra. Bien, una vez que tenemos claro que vamos a tener una malla de este estilo y que a partir de aquí es donde vamos a ir trabajando, vamos a ver cómo podemos hacer esto un poquito mejor al menos, ¿vale? No sé si habéis echado, por ejemplo, un vistazo a lo que había preparado con el tema del Snake, pero una de las cuestiones que utilizo al final es tener una lista. ¿Por qué una lista? Ventajas que teníamos respecto a las listas. Pueden ser de cualquier tamaño, puedo guardar cualquier dato, puedo modificarlo en cualquier momento. Entonces, casi todo lo que nos está diciendo a nivel de Python es trabajar en este caso con listas porque le vamos a poder sacar ese partido. Entonces, lo que suelo hacer en estos casos cuando tengo que, bueno, hacer una pequeña demostración de ese estilo o algún pequeño juego por este camino, es hacer un mapa o una pantalla y luego en este caso ver cómo representarlo, ver cómo trabajar con esto. Entonces, para nosotros, como os decía antes, teníamos el main donde vamos a meter todo el tema de la consola, todo el tema de lo que tenga que ver con la representación, ¿no? En esa consola. Pero, como os estoy comentando, esto no es algo de la consola, es algo de nuestro juego. Por lo tanto, no vamos a hacer otro fichero, ya os digo, vais a aburrir de ficheros hoy. Y vamos a hacer, pues, juego, ¿no? No se me ocurre a lo mejor una manera de ponerlo principal, donde vamos a meter esas opciones que va a tener nuestro juego. Quizás las más básicas de todas es especificar una clase, juego, donde vamos a meter lo que corresponda para nosotros. Quizás una opción con esto que os estoy comentando del tamaño es indicarle al constructor, por ejemplo, el tamaño que va a tener en este caso
el mapa, ¿no? Podríamos pasarle a lo mejor una tupla, podríamos pasarle una serie de valores que nosotros creamos. Habíamos dicho 20 por 40. Bueno, pues vamos a especificar por defecto que 20 por 40. De esta manera, lo que le estamos indicando es el tamaño que vamos a tener, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros vamos a poder especificar ese tamaño y guardarlo en una variable, ¿vale? Y si no le pasamos ningún tamaño cuando estemos construyendo el juego, pues ya vamos a tener un tamaño que, bueno, hemos visto en el main que nos cuadra, ¿no? Que por ese camino se puede ir andando. ¿Qué más vamos a necesitar en este juego? Pues voy a necesitar algunas funciones que a lo mejor nos suenan. Por ejemplo, voy a necesitar una función de generar, en este caso, la pantalla. Voy a tener que no declararlo con ceros, sino declararlo con espacios, para luego poder meter cualquier carácter, ¿vale? Entonces, bueno, algo que me permita generar esa pantalla y que la pueda rellenar paso a paso, ¿no? A lo mejor incluso de inicio, simplemente rellenarla vacío, colocar los sitios y luego ir viendo qué voy añadiendo en cada una de las partes. Aparte de generar pantalla, que simplemente lo que va a hacer, ya os digo, es crearme la matriz, que lo podemos hacer de muchas maneras sencillas, también vamos a necesitar otra que me permita limpiar la pantalla. ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir estas dos funciones? La primera, vamos a poder construir esa matriz como estaba hablando. En la segunda vamos a poder limpiarla y tenerla vacía para luego volver a generarla o volver a hacer lo que corresponda, ¿vale? Y necesitamos otra parte, aquí aparte de generar y limpiar pantalla. Necesito en el juego una función que me permita pasarle al main, ¿de acuerdo? Cómo va a ser la pantalla, cómo la vamos a pintar. Y para ello, pues vamos a llamar obtener pantalla. Como veis, al final son funciones muy descriptivas. Quizás pueda haber problemas, sobre todo si estáis comenzando, sobre qué nombres pueden tener o por dónde se pueden ir en estos casos. Pero por recordar de nuevo, generamos la pantalla, limpiamos la pantalla y la obtenemos, ¿vale? Las tres opciones para poder empezar a ver cosas en el main. ¿Qué vamos a tener en obtener pantalla? Pues vamos a ir concatenando contenido en una variable. Ese contenido va a empezar vacío, incluso lo voy a poner así para que no tengáis ninguna duda. Y luego a ese contenido lo que le vamos a ir es añadiendo pues valores, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cabecera podríamos poner algo así como juego de naves hecho en Twitch, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto nos va a servir por lo menos a hacer un algo, ¿no? Algo que se vaya viendo de cabecera y que nos permita, pues, dar algo más de contenido que no solo sea la pantalla. Por eso os digo que obtener la pantalla no se trata de coger el mapa y pintarlo, sino de lo que se trata es de darle forma a toda la interfaz que vamos a hacer. Es lo que se va a ejecutar en el menú y lo que vamos a poder observar. ¿Qué más cosas necesitamos? Venga, pues como os comentaba en la imagen, necesitaremos tener algo así como puntos, donde vamos a tener ese contador que ya iremos rellenando como veamos con los puntos correspondientes, ¿vale? También lo necesitaría. Y luego, por último, un segundo que aquí no he metido un salto en línea, aunque voy a meter dos para que haya más espacio, ¿de acuerdo? Entre el mapa y el contenido que estamos poniendo de cabecera. Y en el contenido de arriba, lo que necesito es concatenar varios aspectos. Lo primero sería concatenar barras bajas, ¿vale? Para hacer un poco el recuadro. Y esto lo que necesitamos es utilizar el tamaño que estábamos definiendo, que tenemos en este caso nuestra clase de juego, ¿vale? Entonces, ese guión lo vamos a multiplicar por el tamaño que teníamos. Y como necesitamos en la parte de arriba, necesitamos que sean el eje X, por lo tanto sería 1, ¿no? Entonces, si yo estoy especificando 40, realmente lo que voy a hacer es 40 por X, por guión, por lo tanto voy a tener 40 guiones. Como estoy dándole un espacio, quiero darle un espacio a cada uno de los valores, pues necesito multiplicarlo por 2, ¿vale? Y para que no haya dudas con las multiplicaciones que se ejecutan antes, pues voy a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que concateno? Insisto, 40 guiones, en este caso el doble, que serían 80, con guiones, ¿vale? En esa parte de arriba.
Y vamos a concatenar también un espacio para que así tengamos ese salto de línea. Venga, ¿qué más cosas tenemos que en este caso hacer? Pues necesitamos duplicar este tema para la parte de abajo de nuestra pantalla, ¿vale? Que vamos a tener guiones por arriba, guiones por abajo y luego dentro lo que vamos a recorrer es la pantalla. Y como no tenemos todavía la pantalla, vamos a tener que definirlo. Entonces, esa pantalla van a ser al final, a ver, por aquí, una pantalla, va a ser una lista y vamos a recorrerla tanto en filas como en columnas. Cosa importante, ¿no? Al final no puedo obtener la pantalla, no puedo pintar la pantalla antes de generarla, puesto que si tengo simplemente una lista vacía en el relleno que vamos a hacer ahora mismo, que va a ser justamente para una lista con 2 dimensiones de datos, pues al final me va a fallar, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado en el orden para que esto no tengamos un problema. Venga, a la hora de empezar a pintar respecto a lo que tenemos a la izquierda, necesitamos darle justamente antes de cada valor una barra recta, ¿no? De esa manera todo lo que salga a continuación va a estar después de esta barra. Y dentro lo que vamos a meter es el valor, ¿no? Que haya en este caso en la fila. Ya os digo, vamos a ir recorriendo esa lista de 2 dimensiones y vamos a coger ese contenido y vamos a ir concatenando ese valor más el salto de línea. ¿Vale? Entonces, de esta manera vamos a poder ir concatenando cada uno de los valores. Aunque estoy viendo que, no sé por qué he dicho salto de línea, porque sin un espacio, si metemos un salto de línea una vez por cada carácter, tendríamos todo en vertical, ¿no? Venga, pues tenemos ese contenido, lo tenemos en este caso las barras a de la izquierda, vamos a copiar para tener las barras de la derecha y una vez que he terminado las barras de la derecha lo que hago es añadir ese salto de línea para que me lo cierre. De esta manera, si lo hemos hecho correctamente, si no tenemos problema en todo este contenido, vamos a poder ver la pantalla como la estábamos generando. Venga, para ir pudiendo ver algo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y meter una serie de valores, por lo menos para poder verlo. Vamos a duplicar esto 4 veces. ¿Vale? No es una práctica por donde vamos a ir, sino simplemente es para que lo podamos probar y en el main podamos empezar a tener cosas. Cuestión más obvia, tenemos nosotros un fichero que va a ser juego, que va a ser el que va a repartir todo el contenido que vamos a meter dentro de ese juego, por lo tanto tenemos que importarlo. Y decir, bueno, pues de juego me voy a importar la clase juego y luego aquí voy a crear mi juego que viene de esa clase, ¿vale? Como no le quiero especificar tamaño, puedo dejarlo de esta manera y únicamente puedo coger de ese juego y obtener la pantalla para pintarla. Vale, sé que quizás estoy complicándolo mucho, o por lo menos si no sé si voy un poquito rápido, pero lo que quiero sobre todo en este punto que entendáis es cómo hemos creado una clase, cómo estamos generando funciones que me van a servir para separar procesos, para en este caso irme a cada uno de los puntos por separado, para no tener que complicarme y sobre todo abstrayendo, ¿vale? Es lo que sobre todo estamos haciendo. Una vez que tengo ese juego, yo lo que puedo hacer ya es directamente, fijaos, con un par de líneas, implementarlo en el main, lo que tiene que ver con el print. No voy a meter un print en el juego, ¿vale? Eso es una mala práctica, no tiene ningún sentido. Entonces, por aquí es por donde trataba un poco de que veáis por dónde va avanzando la programación orientada a objetos. No se trata de estructurar datos, se trata de sacarle partido a todo lo que puedo meter en esa clase, a todo lo que me va a servir, ¿vale? Venga, vamos a probar a ver si nos está funcionando bien. Tenemos algún problema de tipos y eso tiene que ver con valor. Como estoy poniendo ceros y estoy intentando concatenarlo con un espacio, pues tenemos ese problema. Venga, para evitar este problema, pues una de las cosas más fáciles que nos pueden ayudar es poner el relleno de ese string, ¿vale? Con los f-string, ¿de acuerdo? De esta manera va a ser más rápido y nos va a funcionar mejor.
¿vale? No tenemos que hacer conversiones, quiero decir, es otra de las ventajas que tenemos. Sin embargo, cuando vamos a imprimir, nos aparece un none. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, nuestra función tiene algún método de retorno, tiene algo que me devuelva ese contenido que hemos generado, no lo tiene, ¿vale? Entonces, cuidado siempre con estos temas, porque si queremos al final acceder desde el main, lo que no vamos a meter es un print. Y si nos pasa esto, obviamente no vamos a meter aquí un print como estoy tratando de comentar, sino que voy a retornar ese contenido y en el main es donde voy a coger ese contenido y lo voy a imprimir, ¿vale? Venga, ¿qué os va pareciendo hasta ahora? La verdad es que yo esperaba que hubiera más emoción, ¿no? Por hacer un pequeño juego con lo poco que hemos visto. Han sido solamente 5 clases. Ha sido muy poco, pero nada de lo que estoy comentando no lo hemos visto en estas clases. Sí que es cierto que ese nivel de abstracción, ese nivel de implementar determinadas cosas, si no estáis un poco más duchos en algún otro lenguaje o en alguna otra cosa, suele ser un poquito más duro. Eso lo entiendo perfectamente, ¿vale? Pero en tema de clases, tema de listas, tema de propiedades, todo ese contenido lo hemos visto y lo hemos trabajado en estas clases, ¿vale? Entonces podéis repasarlas, podéis comentarme, ¿vale? Recordad que tenéis muchas opciones en estos momentos, tanto para seguir el curso como para seguir aprendiendo Python. Venga, pues una vez que tenemos un poco este diseño, este trabajo hecho para poder sacar contenido ya directamente en pantalla con lo que tenemos en nuestra clase, lo que siguiente que tenemos que seguir haciendo es siguiendo dándole, aportando cosas, ¿no? A nuestro trabajo para que esto poco a poco vaya cogiendo cada vez más forma. Para ello, obtener pantalla. Seguramente no vamos a tener que tocar mucho, pero en general pantalla sí, ¿vale? En este caso, lo que tengo que hacer en Set Pantalla es asignarle algún valor. No tengo que coger y poner yo los valores cuando se está construyendo el objeto. Eso creo que todos lo entendemos que no es el camino. Entonces, para aquí voy a pasar de las compresiones de listas por un motivo muy sencillo. Cuando hacemos compresiones de listas, a veces puede haber algún problema, ¿vale? Me ha pasado en algunas versiones de Python y por algún bug o por alguna cuestión, lo que ocurría es que se quedaba el valor como asignado, como si fuera un puntero que apunta realmente a todas las posiciones de la lista. Sé que es un bug, ¿de acuerdo? Pero, bueno, para evitar estas cosas, a veces suelo preferir declararlo de una forma más amplia. También luego me puede ayudar, en este caso, a meter los datos o a modificar cualquier tema. Entonces prefiero, ya os digo, hacerlo de una forma más amplia porque se va a entender mejor y porque cualquier cambio va a ser más fácil para mí, ¿vale? Venga, una vez que tenemos esa pantalla, necesitamos darle valores. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a partir igual, al ser dos dimensiones, de dos for. Vamos a coger en este caso el primer rango. Recordar que hablamos desde el 0 hasta el self tamaño 1, ¿vale? Estamos hablando del eje Y. Y por otra parte, lo que necesito es lo mismo, pero respecto al eje X, ¿vale? De esta manera voy a poder ir metiendo cualquier dato. Y lo que tengo que hacer es ir rellenando esos datos. Venga, para poder rellenarlos en una lista que está vacía, lo que necesito generar son... vamos a poner listas temporales. No me gusta poner el tipo en una variable, pero quizás aquí se entienda mejor. Y en esta lista temporal lo que voy a ocurrir es que voy a ir metiendo valores. ¿Qué valores voy a meter? Pues un espacio vacío, ¿vale? De esta manera voy a tener una lista de espacios vacíos tantos como tamaños tenga en el eje X o en el eje Y, ¿no? Según vayamos avanzando por cada uno de ellos. Una vez que tenga esa lista rellena y haya terminado de rellenarla, lo que me voy a hacer es a la pantalla le voy a agregar la lista temporal. De esta manera, lo que estamos cogiendo es esa lista que he generado con n elementos y lo estamos metiendo dentro de otra lista. Así al final lo que voy a generar es una malla, como bien hemos hecho antes con los ceros. Únicamente lo estamos haciendo con un for para tenerlo más dinámico en función del tamaño que especifiquemos del mapa. Bueno, pues al final se va a crear. A partir de aquí vamos a poder trabajar con esas posiciones. Ventaja que tiene esta función. Fijaos que no tengo que devolver nada, simplemente estoy trabajando con una variable o una propiedad que voy a tener en mi clase. Por lo tanto, una vez que tengo la pantalla, lo que voy a hacer es llamar a generar la pantalla para que ésta se genere.
y cuando vaya a pedir obtener pantalla ya está generada, por lo tanto, para mí, desde el main, desde la consola, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿vale? Sí que hay un pequeño problema, como estáis viendo. El problema consiste en que hay un eje que hemos puesto mal, creo que es notorio, porque al final tenemos que es más alto que ancho. Vamos a repasar en este caso el for. Vamos a empezar aquí a cambiar esto. Yo creo que por aquí es por donde he metido la pata. A ver, vale, y ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, como os decía, estamos diseñando justamente ese mapa. Ese mapa no se crea únicamente de por sí, sino que está todo vacío y además lo que nos está sirviendo, como veis, es para especificar en la pantalla cómo va a ser estos datos. Cuestión que no hemos prestado atención, fijaos aquí arriba nos ha faltado un poquito de 2 guiones para ser exactos. Esto viene porque estoy fijándome en el número de caracteres que tengo disponibles en el mapa, pero no estoy contando con estas 2 barras, ¿no?, que tengo tanto al inicio como al final. Por lo tanto necesito 2 guiones más. Entonces vamos a arreglar eso lo primero de todo, que consiste en esta parte de aquí, añadir pues, un valor más, ¿vale? Vamos a añadir aquí un más 2, vamos a poner esto entre paréntesis para que así al final no tengamos ese problema, ¿vale? Y vamos a poner a prueba de nuevo para ver que hemos corregido la situación, ¿vale? Ahora sí que tenemos un cuadrado correcto para hacerlo funcionar. Venga, hasta aquí, ¿cómo lo vais viendo? ¿Fácil, difícil? Está empezando a ser divertido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas más cosas que tenemos que seguir implementando. Viendo un poco la hora, seguramente esto se va a alargar, pero bueno, vais viendo un poco cómo vamos teniendo todo esto claro o vamos estructurando las cosas para que al final funcione o todo conecte unas cosas con las otras. Venga, ¿qué más cosas nos queda en esta parte? Pues vamos a tener que coger y añadir la parte de, ¿cómo decirlo?, de la nave, ¿no? Vamos a necesitar tener que meter los objetos que veníamos por este camino y ir, en este caso, añadiendo la nave, añadiendo los disparos, permitiendo el movimiento. Otra de las cuestiones que no hemos caído, ¿no? Que es el tema de cómo se va a actualizar esto en pantalla. Yo ahora mismo lo único que puedo hacer es coger y pintarlo una vez. Es decir, si hago esto un poquito más pequeño, ¿vale? Cada vez que lo ejecuto, pues se imprime una vez. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que tengo que conseguir es que esto se vaya actualizando continuamente para que pueda haber una animación. Si no, pues apaga y vámonos, como se suele decir. Vamos a reducir un poquito el tema de la pantalla. A ver, que esto también veo que lo veis un poquito distorsionado, ¿no? Ahí creo que se ve un poquito mejor. Y si lo ejecuto de nuevo desde el main, todavía sigue siendo muy alto. Vamos a dejarlo al final en un 1540. A ver si nos entra todo en una pantalla. Perfecto, ¿vale? Así de esa manera vamos a poder imprimir y no tenemos que estar haciendo scroll ni tenemos que estar haciendo otro contenido. Vale, pues insisto, tenemos esto en pantalla. ¿Cómo puedo hacer que este contenido que tenemos se pueda pintar en pantalla sin tener que tener, por ejemplo, problemas, ¿vale? Problemas me refiero a que esté parpadeando, a que cuando esté interactuando con la pantalla pues no tenga pitidos, no se quede parado el juego, cosas que al final ocurren. Venga, vamos a solucionar ese problema. Seguramente va a ser lo último o algo más que hagamos hoy. Entonces, cuestión más obvia. Yo inicio el juego. Como necesito que el juego se ejecute siempre, bueno, pues no tiene más misterio, ¿no? Vamos a hacer algo de este estilo. Y tirando millas, a ver qué ocurre. ¿Vale? Bueno, pues esto casi sirve para hacer qué es lo que no hay que hacer con un bucle infinito. Entonces, obviamente esto no da sensación de interactividad ni da sensación de que esto me va a divertir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estoy intentando actualizar en pantalla todo el rato, pero al final es como si fuera una impresora, ¿no? Todo ese contenido va a seguir avanzando. No te había leído, Tomás, sí, es cierto, un bucle infinito, como comentaba. Entonces, ¿cómo controlamos ese bucle infinito? Vamos a ver qué podemos hacer. Quizás lo primero es pensar en cómo son las animaciones.
todas las animaciones al final lo que consiste es en borrar la pantalla y vuelvo a pintar, borrar la pantalla y vuelvo a pintar, ¿vale? Vale, esto tener cuidado que cuando tenemos bucles infinitos a veces sí que obliga a reiniciar el host y espero que no ocurra porque si no a veces me ocurre que tengo que reiniciar el Visual Studio Code, ¿vale? Ocurre en algunas ocasiones. Volviendo a lo que decía, si yo lo que tengo al final es que tener una interacción con la pantalla y necesito tener esa parte que se vaya pintando y muestre esa interactividad, necesito borrar la pantalla y pintar. Bueno, en Windows la forma más sencilla, o por lo menos desde Mac, ¿vale? Las dos cosas juntas, es con el comando CLS de consola. Puesto que estamos trabajando en consola, puedo apoyarme en estos comandos para ejecutar. Más cosas que comentar. Tema de librerías. Siempre que importamos librerías, esto yo creo que también es una regla en casi todos los lenguajes, siempre primero las librerías que son nativas, las que vienen por defecto. Luego poco a poco vamos añadiendo nuestras librerías o las que correspondan, ¿vale? Eso también nos ayuda a saber de qué soy dependiente, de qué viene de base y qué es lo que estoy añadiendo después o qué es la parte mía. Venga, esto mismo si lo ejecutamos vamos a conseguir, espero que no haya ningún epiléptico, ¿vale? O nadie que se conecte o lo vea en diferido y que sea epiléptico. Lo que está es obviamente parpadeando. No sé si por la retransmisión se verá más o menos. Tengo mis dudas, ¿vale? Esto no he llegado a verlo por retransmisión, pero sí que tener en cuenta que al final en mi caso por lo menos parpadea muchísimo. En cada vez que itera por el bucle, al final está pintando y está borrando en pantalla. Entonces, esto tampoco es útil, puesto que al final solo tiene sentido que pinte si hay algún cambio, o solo tiene sentido que pinte si ha pasado a lo mejor un segundo, ¿no? Hay algo aquí que tendríamos que afinar más. Venga, ¿qué pensáis que podríamos hacer en este caso para evitar este gran parpadeo? Para evitar que esto vaya por este camino. Realmente hay varios problemas. Un input. Bueno, si ponemos un input, lo que va a ocurrir es que cuando yo pulse una tecla, va a continuar hasta que pulse una tecla. Pero entonces casi estaríamos haciendo un juego de estrategia, ¿no? Es decir, que al final, según se va moviendo, ¿no? Pues al final yo voy interactuando. No sé si recordáis un poco los juegos estos antiguos de que eran de RPG, ¿no? En el que te decían, te ponían una imagen y te decían, ve hacia el árbol. Y luego ocurría otra cosa. Pues esos juegos se podrían hacer con un input y con esto lo estamos planteando. Pero ahora mismo, si necesitamos interactividad, no necesito que se pause, si lo estáis pensando, ni necesito en este caso que se espere y que necesite algo que yo le diga para continuar, ¿vale? Eso no me va a dejar que sea algo divertido ni que sea algo rápido. Vamos a estar pausando todo el rato. Prácticamente casi nadie va a seguir con ello. Entonces, ¿cómo conseguimos algo de este estilo? Venga. Lo primero de todo es pensar en la parte del pintado, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo es que cada vez que borre la pantalla y tenga que pintar, me estoy yendo automáticamente a borrar la pantalla y volver a pintar, pues al final eso me va a ocurrir un problema, ¿vale? No va a ser lo suficiente agradablemente a la vista. Entonces, vamos a hacer una prueba. No recuerdo este comando por aquí, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí apuntado en algún sitio. ¿Vale? Lo voy a copiar porque, ya os digo, de cabeza no me lo sé, es un comando exacto, en este caso que se puede pasar a través de consola, a través de esa impresión y decirle que cuando vaya a imprimir, pues me vaya a la posición 0, 0. Vale, esto si lo buscáis, ya os digo, simplemente lo que se trata es llevar el cursor de la consola, recuerdo, no estoy hablando de nada de Python, sino llevar el cursor de la consola al inicio. Si lo volvemos a ejecutar, vais a ver que, bueno, algo curioso hay ahí, ¿no? Por lo menos seguimos teniendo el mismo problema, parece que no lo está cogiendo bien. ¿Y por qué esto me está ocurriendo? A ver. No es por el porcentaje, es por esto. Por las comillas. Vale, vamos a probarlo ahora. Vale, ahora sí que lo notáis un poquito diferente. No sé si el parpadeo... vale, el comando. Vale. Lo paso por aquí. Bueno, voy a pasar toda la línea. Así seguramente si lo necesitáis pues podéis trastear con ello. Al final el cursor está volviendo arriba, por lo tanto eso hace que el parpadeo sea un poquito menor. ¿Vale? Sé que no se nota todavía mucho, pero ya estamos reduciendo un poquito. ¿Qué más cosas vamos a realizar? Esto va a pasar por cada vez que esté en el bucle.
Por lo tanto, podemos jugar con dos partes. Podemos jugar con esto de volver el cursor al inicio y podemos jugar con el tema del sleep. No me gusta esto mucho, pero bueno, vamos a avanzar hoy por aquí y seguramente el próximo día, si notáis muchos parpadeos, lo seguimos corrigiendo, ¿vale? Y seguimos pues afinando para que al final haya un desplazamiento suave, no se note que haya estos cambios, etc. Venga, vamos a ejecutar de nuevo, ¿vale? Sigue habiendo parpadeos, pero ya os digo que es muchísimo más fluido, sobre todo si los estáis haciendo igual que estamos haciendo todo este contenido, vais a ver que es un poquito más fluido. Yo en mi caso al final no tengo por aquí ningún contador FPS, pero ya os digo que es una barbaridad lo que estaba parpadeando al inicio con lo que está parpadeando ahora. Realmente casi nada está parpadeando, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas podemos hacer para mejorar este camino? O que al final, si estoy en este aspecto y lo que quiero es que vaya actualizándose más lentamente, pues a lo mejor el tema del input tiene que ir por otro lado, ¿no? Bueno, ya os digo, ya iremos desarrollando estos temas y lo vamos a afinar un poquito más. ¿Qué más cosas podemos hacer de cara a la consola? Fijaos que el cursor ahora mismo se ve, que sería esta parte de aquí abajo. Podemos hacerlo desaparecer y tampoco es muy difícil porque hay una librería, no sé si la tengo instalada. Creo que viene a lo mejor por defecto, vamos a probar. Y lo que me permite este cursor es decirle que vamos a ocultarlo, ¿vale? Entonces, cuando lo lanzamos, ya esto empieza a parecer algo más bonito, ¿no? Ya no tenemos esa cosa fea que parpadeaba tanto con el cursor arriba y abajo, ¿no? Poco a poco va cogiendo forma. Entonces, sigue teniendo bastante parpadeo, podríamos reducirlo más, podríamos incluso decirle, oye, parpadea una vez cada segundo. Sí, por ahora seguramente lo vais a ver mejor, ¿no? Todo esto vamos a ir afinándolo. Recordar que en consola, tal y como lo tenemos, cada vez que se actualice quiere decir que, bueno, los enemigos y nosotros no vamos a poder mover. Entonces, si se mueve una vez por segundo, vais a estar con la tecla pulsada a la derecha o a la izquierda para que se vaya moviendo poquito a poco. No termina siendo divertido, ¿no? Entonces, al final el movimiento tiene que ser más fluido, no tiene que parecer que va a trompicones. Venga, ¿qué os va apareciendo hasta aquí? Los que os estéis metiendo nuevos o que estéis moviéndoos, ¿cómo va apareciendo este desarrollo que tenemos? Venga, vamos a hacer algo más antes de acabar, que vale, que me estoy quedando ahí con ganas de seguir con ello y no quiero dejarlo para la siguiente clase, ¿no? Todo. Venga, con esto teniendo en cuenta vamos a tener ya algún proceso que por lo menos puedo pintar, por lo menos puedo hacer algo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a necesitar? Necesito en mi juego declarar en este caso mi nave, ¿vale? Entonces, en todo esto que tenemos, vamos a definir el player. ¿Y qué va a ser el player? Pues para mí va a ser un GameObject. Vaya, aquí no me quiere autocomplementar, vamos a poner el import directamente y decir que, venga, desde aquí, desde un GameObject, me voy a traer lo que es un GameObject. Y entonces voy a utilizar ese GameObject para construir, bueno, mi player, con el que voy a manejarme. No sé qué carácter todavía decirle, ¿vale? Entonces seguramente viendo el teclado así un poco por encima, pues venga, vamos a utilizar una O y vamos a ver en qué posición lo podemos poner. ¿Qué tenemos? 15 posiciones que son en filas y tenemos 40. Bueno, pues la mitad no va a ser en este caso útil, ¿no? Porque vamos a tener que ponerlo en una posición hacia un lado o hacia otro. Vamos a pensar en ese 20, que sería el tema de la I. Y el tema de la X, como tenemos 15, vamos a ponerlo en la última de todas, ¿vale? Que sería el 14. Venga, entonces, ya hemos colocado nuestro player, ya tenemos un objeto de juego que va a tener, pues, como mínimo una representación y va a tener una posición. ¿Cómo podemos añadirlo en la puntuación? Bueno, para ello tenemos que jugar con la parte de limpiar y la parte de generar la pantalla. Si vamos generando la pantalla continuamente, pues lo que ocurre es que vamos a tener que ir especificando dentro de la pantalla los datos correspondientes, ¿no? O a lo mejor podríamos dejar generar pantalla únicamente para el inicio, que me declare únicamente el tamaño que corresponde a la pantalla, ¿no?
Y limpiar pantalla podríamos dejarla a 0, que sería algo de ese estilo, pero dejarlo todo vacío. Así que vamos a desarrollar primero limpiar pantalla. Vamos a ver cómo podemos coger nuestra pantalla que teníamos y dejarla absolutamente sin ningún valor. Y eso lo vamos a tener bastante sencillo, ¿vale? Recordar que no necesito saber, bueno, en este caso sí, la posición. Y vamos a tener que por cada elemento, por cada elemento que tengo desde, igual que teníamos aquí, ¿no? Estos dos for, desde el 0 hasta el tamaño 0, que sería esos valores que teníamos de cara a horizontales. Y luego con la X desde ese 0 hasta lo mismo, pero hasta la posición 1, lo que vamos a hacer precisamente a ese es el punto pantalla, es decirle que los valores Y y X, esto siempre es a veces confuso, espero no haber metido la pata, lo vamos a dejar a un espacio. No a nulo, recordad, si lo dejamos a nulo, al final lo que va a ocurrir es que se va a juntar todos los valores, ¿vale? Ponemos un espacio para que sigamos manteniendo las mismas dimensiones de la pantalla. Sustituimos el espacio por lo que corresponda. Venga, pues con esto lo ejecutamos, parece que no hemos tocado obviamente nada y vamos a ejecutar un limpiar pantalla antes de obtener la pantalla, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera para probar que no hay ningún problema y se sigue funcionando bien lo que hemos implementado. ¿Vale? Se sigue ejecutando, se sigue limpiando la pantalla y no ocasiona nada. Estoy fijándome que el cursor aquí, vaya, parece que no sé si es el cursor o es algún carácter que se haya colado ahí. Bueno, lo revisaremos, ¿vale? Eso después. En todo caso, parece que está bien, el tamaño sigue funcionando correctamente. Entonces, el limpiar pantalla no tenemos nada que quejarnos de él. Venga. ¿Qué más vamos a necesitar? Necesitamos ese relleno de pantalla, donde una vez que empecemos, lo que necesitamos es limpiar la pantalla antes de rellenarla con la posición de la nave, con la posición de las otras naves, la posición de los disparos o lo que corresponda. Entonces, haciendo este mismo recorrido que estábamos haciendo a la hora de limpiar la pantalla, lo que voy a ir metiendo son filtros de cara a qué voy a meter en esa posición, ¿no? Y decir, bueno, pues si X en este, bueno, vamos a poner, si mi player punto X, punto posición punto X es exactamente igual, perdonar, a la X, ¿de acuerdo? En este caso ya sé que estará en la posición X justamente de mi player. Y si además voy a copiar, que va a ser más rápido, mi player en su posición Y es igual a la Y en la que estoy, es decir, estoy justamente en la posición donde está mi jugador, pues entonces lo que voy a hacer en la pantalla, en esa Y y en esa X, es especificar el valor de mi player, ¿vale? Y lo vamos a hacer con el carácter por ahora que tiene, no nos vamos a complicar en mejorarlo mucho. Entonces, el relleno de la pantalla lo vamos a tener que ejecutar cada vez que se vaya a hacer ese obtener pantalla, ¿vale? Vamos a tener que limpiarlo y vamos a tener que trabajar con ello. Por lo tanto, lo vamos a concatenar a lo que teníamos aquí, ¿vale? Yo relleno la pantalla, la limpio y meto todos los datos que correspondan. Después lo preparo en esos datos, lo compacto y nos lo llevamos al main.
equivocado, porque si el 5 funciona bien, quiere decir que algo a partir de aquí no está pintando o está eliminando, ¿vale? Vamos a tener ahí una parte en la que se está rompiendo